Soto nos lleva al encuentro de las culturas aborígenes que viven en Colombia. La iglesia le da la bienvenida a los hijos de América. Detalles con el maestro Eduardo Serrano. Francia antes de la caída del Rey Sol. El profesor Alfonso Ricaurte tiene la historia. Nuestra actualidad es el producto de hechos y circunstancias que seguimos descubriendo. La conquista de América con la cruz y con la espada impuso su Dios y su ley sobre los pueblos aborígenes. Pero ¿acabó Europa con el legado de nuestro ancestro indígena? Así como muchos de nosotros vamos a la iglesia y hablamos castellano, también comemos arepas de maíz, usamos ruana o fumamos tabaco. Aceptémoslo, somos una cultura mestiza y en nuestros usos, costumbres e ideas está la síntesis de dos mundos. Bienvenidos a la iglesia, hijos de América. En su cruzada evangelizadora, el Vaticano reconoció la espiritualidad de los indígenas americanos y los invitó a formar parte del pueblo de Dios. Las consecuencias de este paso trascendental del cristianismo en América son tema para nuestra sección de historia. Pero en lo que se refiere al arte, la entrada de los aborígenes americanos a la iglesia significó la construcción de espacios adecuados para la enseñanza, la difusión y la práctica de la fe de Cristo. En todos los rincones del Nuevo Mundo surgieron, junto con las iglesias y los conventos, los templos doctrineros, en donde se impartió la instrucción básica para admitir en la religión católica a sus nuevos miembros. Uno de los más hermosos templos doctrineros es el de Sutatausa, en el altiplano al norte de Cundinamarca. En el programa anterior conocimos al restaurador mexicano Rodolfo Vallín. Maestro Serrano, ¿cuál fue la participación de Rodolfo Vallín en la restauración de la iglesia de Sutatausa? Pues él fue el principal restaurador de la pintura mural del conjunto doctrinero de Sutatausa, uno de los más explícitos y de los más claros sobre las funciones que cumplían estas pinturas en el periodo colonial. La pintura mural fue realizada básicamente con pigmentos vegetales aglutinados con aceite y aplicados sobre muros de bareque. En el caso de Sutatausa, la pintura mural ilustra la pasión de Cristo, es decir, eran representaciones destinadas a ilustrar los sermones de los sacerdotes, a mostrarles a los indígenas cómo había sido o cómo era la doctrina de la Iglesia Católica con referencia a la vida de nuestro Señor Jesucristo. La primera de las escenas representa la última cena, Cristo rodeado con los apóstoles, San Juan acercándose a él, en fin. En la segunda escena se representa la oración en el huerto de los olivos, con los tres apóstoles adormitados en primer plano, y en el fondo Judas que se acerca con los soldados a aprender al Señor. Es muy posible que en esta tercera escena se representara la flagelación, o por lo menos así se deduce del látigo que el soldado parece destinar hacia el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que debía estar sentado donde hoy día aparece la ventana. En la cuarta escena se trataba sin duda de la coronación de espinas, puesto que así lo indican los detalles o los fragmentos de la pintura que se conservan, y en esta última escena del lado derecho se representa a Jesucristo ante Pilatos. Era pues muy fácil para los indígenas seguir la pasión de Cristo a través de estas imágenes que, es importante anotar, eran más dibujadas que pintadas, es decir, eran dibujadas de una manera muy nítida y después coloreadas con unos colores que, como vemos, eran bastante claros y luminosos. Es muy posible que en el muro testero también hubiera representaciones murales, pero que hoy día es decir, no se entiende exactamente cuál eran los motivos. Aquí a este lado seguiría las imágenes de la pasión con nuestro Señor Jesucristo llevando la cruz y conducido por una soga, por un soldado, lo que no es un hecho muy común, o no es una representación muy común en este tipo de ilustraciones.
Aquí posiblemente, o es muy claro, se representaba la crucifixión y según el padre Beltrán, quien está a cargo de la iglesia, y según el restaurador Ballín, lo más posible es que en esta última parte de la iglesia se hubieran llevado a cabo 3 representaciones, una de Jesús crucificado, una del descendimiento de la cruz y una de bien el entierro de Jesús o bien su resurrección. Estos murales que hemos visto fueron realizados a finales del siglo XVI, pero esta parte de aquí que hoy día representa o que representa el juicio final, que también era una de las escenas más importantes para los sermones, puesto que era una manera de amedrentar a los indígenas, diciéndoles lo que les podría suceder en caso de que no se convirtieran al catolicismo, parece haber sido pintada un poco posterior, es decir, en los primeros años del siglo XVII. Es muy claro, sin embargo, que en esta parte estaban los condenados, inclusive se alcanza a leer la palabra malditos arriba, y que en esta parte estaban los justos que acababan de resucitar al toque de la trompeta. También es muy importante en este mural la inscripción que nos indica que el templo fue construido por algunos caciques y por capitanes a cargo de la encomienda que estuvo ubicada en este lugar. Una de las imágenes más conmovedoras de todo el periodo colonial es precisamente la imagen de la cacica que se encuentra en la parte baja del arco toral, porque la cacica aparece vestida con una hermosa manta indígena de un elaborado diseño y con un alfiler precolombino teniendo su blusa y rezando el Santo Rosario. Es decir, que es una imagen que resume la humildad con que los pueblos indígenas acogieron la nueva religión que se les imponía y que resume también el sincretismo cultural, el mestizaje, que desde ese momento en adelante será la característica principal de la cultura colombiana. Maestro Serrano, ¿toda la pintura de las iglesias neogranadinas tenía que ver con la conversión de los indígenas? Pues la inmensa mayoría de la pintura de las iglesias estaba lógicamente relacionada con la ilustración del dogma católico, pero también tenía su aspecto decorativo. La iglesia de Sutatausa es precisamente excepcional en este aspecto, porque tiene unos hermosos frisos que coronan las representaciones que hemos visto y también el arco toral, en cuya parte inferior aparecen además 2 floreros. Pero lo más importante en este aspecto de la iglesia de Sutatausa digamos, la representación de un espacio ilusorio, de una arquitectura ficticia que se abre más allá de las paredes y que es donde tienen lugar las escenas, alterando el espacio interior de la iglesia, que es una de las principales funciones de la pintura mural. No hay nada más permanente que el cambio. Lo decían los antiguos griegos y lo seguimos pensando 23 siglos después. Pero a pesar de que cambiemos, seguimos conservando algunos elementos esenciales que determinan nuestro carácter y nuestra personalidad. ¿Cuáles son esos elementos o esas características que nos definen y que permanecen invariables a pesar del cambio? Con la observación y la experiencia los iremos descubriendo.
se hicieron los dueños de la sabana de Bogotá? El antropólogo Álvaro Soto los anda buscando. De Chiquinquirá viene Eduardo Serrano de pagar una promesa. Napoleón, el nombre que resume toda una época en los comentarios del profesor Alfonso Ricaurte. El conocimiento tiene muchos aspectos de interés para ofrecer. Aquí los estamos descubriendo. Bienvenidos, soy Sandra Karina Poli. La Virgen María es una de las figuras centrales de la fe católica. En todo el mundo durante los últimos 20 siglos, la presencia de la Virgen en distintos lugares es motivo de peregrinación y de homenaje por parte de millones de creyentes. Y la Virgen María es también el tema de inspiración para incontables artistas que le han dedicado sus obras. ¿Quién no ha escuchado un Ave María cantado en su honor? ¿En qué oratorio, por humilde que sea, no hay una imagen suya? ¿Cuántos escultores, talladores y ceramistas han representado su figura? Así como la Virgen de Guadalupe despierta la fe de los mexicanos, en Colombia existe una especial devoción por la Virgen de Chiquinquirá. Hasta ese santuario boyacense ha llegado el maestro Eduardo Serrano para explicarnos desde el punto de vista artístico por qué es tan famoso el cuadro de la Virgen de Chiquinquirá. La Virgen de Chiquinquirá es especialmente famosa por dos razones principales. Primera, por los numerosos milagros que ha realizado desde los más remotos tiempos coloniales. Y segundo, por tratarse de la primera pintura de autor conocido realizada en el Nuevo Reino de Granada. La pintura fue hecha a pedido del encomendero de Sutamarchán, don Antonio de Santana, quien le encargó al platero de Tunja, Alonso de Narváez, la representación de una Virgen del Rosario, de la cual el encomendero era muy devoto. Alonso de Narváez representó la Virgen de acuerdo con las características de la iconografía católica, es decir, con el rosario en la mano, con una mirada dulce y cariñosa dirigida hacia el niño, quien sostiene en su mano derecha un jilguero. Por haber sido realizada la pintura en una manta indígena de lana, cuentan los historiadores que al pintor le sobró tela a los costados de la Virgen y que por tal razón decidió incluir a San Antonio, patrono del encomendero, y a San Andrés, patrono del fraile que había intercedido para la realización de la obra. La pintura fue llevada por don Antonio de Santana a la capilla de su casa, que tenía techo de paja, razón por la cual la lluvia, el viento, el sol terminaron por deteriorarla. En vista de esto, la esposa del encomendero resolvió enviar la Virgen a Chiquinquirá para que fuera restaurada. La Virgen, sin embargo, llegó a esta ciudad y fue abandonada en una pesebrera. 30 años después, en 1886, llegó de España doña María Ramos, sobrina de don Antonio de Santana, quien recogió la Virgen, la llevó a su habitación y empezó a rogarle y a pedirle que le permitiera verla. Un buen día, la india Isabel, que era la acompañante de doña María Ramos, pasaba por la habitación y empezó de pronto a gritar: miren a la Madre de Dios, miren a la Madre de Dios. Y cuentan que el cuadro se hallaba suspendido en el aire y que de él brotaban intensos resplandores. Según Juan Flores de Ocariz, el famoso cronista, el milagro se repitió en varias ocasiones y en presencia de numeroso público. Ahora bien, la Virgen de Chiquinquirá es una pintura que resume muchas de las características del primer arte colonial neogranadino. La Virgen, por ejemplo, está realizada en un estilo bastante rígido, que podría equipararse con las pinturas medievales que ya en Europa habían sido superadas por el arte renacentista y manierista. La pintura, además, contiene
varias imprecisiones de acuerdo con la iconografía católica. Como primera medida, San Antonio aparece con la palma del martirio y San Antonio no fue mártir. En segundo lugar, San Antonio aparece al lado izquierdo de la Virgen, debiendo aparecer al derecho por razones de la iconografía católica. Y en tercer lugar, es una advocación en la cual aparece 2 veces el niño Jesús, en el brazo de la Virgen y sobre el libro de San Antonio. Todos estos pequeños detalles hacen que este sea un cuadro típicamente neogranadino, que no hubiera podido ser realizado en Europa, donde, lógicamente, todos estos detalles y todas estas circunstancias eran conocidas de memoria. La Virgen se encuentra hoy en la Basílica de Chiquinquirá, un hermoso templo construido para su veneración, donde siguen llegando diariamente numerosos fieles a pedir sus favores y que interceda para la solución de sus problemas. Maestro Serrano, ¿las joyas de la Virgen son también del periodo colonial? No, las joyas que luce la Virgen son prácticamente todas del siglo XX. Entre ellas se encuentra la corona de plata en la cual se halla parada, 2 rosarios, el que sostiene la Virgen y el que sostiene el niño, el cetro y sobre todo la corona de oro que fue diseñada por el pintor Ricardo Acevedo Bernal en 1919, cuando la Virgen de Chiquinquirá fue llevada a Bogotá con motivo del primer Congreso Mariano. La Virgen se encuentra muy deteriorada en este momento, está en muy mal estado, pero es por razones de que la pintura ha sufrido mucho con los avatares del tiempo. La Virgen ha sido sacada en numerosas oportunidades de Chiquinquirá y ha sido llevada a distintas ciudades y regiones del país con motivo de pestes, de guerras, de sequías, pidiéndole que interceda para solucionar estos problemas. Entre las joyas se alcanza a divisar también la cruz de Boyacá que le fue impuesta recientemente. Justo es precisar además que no se conoce ninguna otra obra de Alonso de Narváez. Hay otra versión de la Virgen de Chiquinquirá pintada en un alfiz de una puerta de la casa del fundador en Tunga, la cual se le ha atribuido pero sin ninguna certeza. Tampoco se conocen pinturas de caballete u objetos de orfebrería realizados por Alonso de Narváez. Pero con la realización de la Virgen de Chiquinquirá, el artista de todas maneras aseguró su entrada en la historia del arte nacional. Nuestro mundo es tan pequeño que con frecuencia ha sido comparado con un grano de polvo en un rincón olvidado del universo, y nuestro tiempo tan corto que ha sido descrito como un destello de luz entre 2 eternidades de sombra. Y sin embargo, la vida no nos alcanza para conocer y comprender el mundo que nos rodea. Soy Sandra Karina Poli. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes y los invito para una próxima ocasión en que estaremos nuevamente descubriendo. Sabiduría indígena, enseñanzas del pasado con el antropólogo Álvaro Soto. Lejos de la humanidad, cerca de Dios, peregrinación del maestro Eduardo Serrano por el desierto de la Candelaria. Los franceses detestan la monarquía pero adoran a la realeza.
Adelanta con nuestros temas, sigamos descubriendo. Bienvenidos, soy Sandra Karina Poli. Con la conquista de América, la religión cristiana adelantó una de las mayores tareas de evangelización de su historia. Por eso no es raro encontrar en parajes totalmente alejados de la civilización sedes religiosas que, no obstante su aislamiento físico, guardan semejanzas entre sí, ya sea que se hallen en Granada, en Guanajuato, en La Pampa, Argentina, en Santa Cruz de la Sierra o en los campos de Boyacá. La Iglesia quería que sus edificios fueran reconocidos de inmediato y que sirvieran de igual manera a los requerimientos del culto católico, donde quiera que se hallaran. Un criterio de unidad que se extendía al idioma oficial de la Iglesia, el latín. Todo esto es lo que hoy llamamos identidad corporativa. Precisamente el maestro Eduardo Serrano se encuentra en un lugar muy retirado, un sitio de gran paz y tranquilidad. Maestro Serrano, ¿está usted de retiros espirituales? La verdad es que ganas no me faltan, porque este es uno de los lugares más pacíficos, más hermosos y mejor conservados desde el periodo colonial. El convento de la Candelaria fue fundado por unos anacoretas tunjanos que decidieron venirse a este poco fértil lugar en aquel entonces para hacer penitencia, hacer sacrificio y dedicarse a la oración. No era una vida fácil en ese entonces, en estos lugares, porque, repito, no había mucha agua, ni había muchas maneras de producir alimentos. Los ermitaños construyeron pequeñas chozas para vivir ellos mismos y decidieron llamar al padre Mateo Delgado para que se hiciera cargo de dirigir su vida y de fundar un convento si esto era posible. El padre Mateo Delgado, después de pensarlo por algún tiempo, se decidió a hacerse cargo de la comunidad y se trasladó a este lugar donde dieron inicio a la construcción del convento. Ellos mismos dieron inicio a la construcción de lo que hoy día se conoce como el convento de la Candelaria. Para protegerse de la violencia que, según algunos historiadores, encontraron en la región, los anacoretas se encomendaron a Nuestra Señora de la Candelaria y decidieron importar de España el altar o el retablo que hoy ornamenta la capilla. Esto es a finales del siglo XVI. Se trata entonces de uno de los pocos altares realizados en España y no en los talleres tunjanos que tan hermosos ejemplos de retablos produjeron. Este altar, sin lugar a dudas, sirvió de ejemplo para los artesanos de la región. El altar sigue las características de los altares renacentistas en el sentido de que está dividido en 3 cuerpos y 3 calles. Los cuerpos están separados entre sí por cornisas y frisos de decoración abstracta. Las calles, en cambio, están divididas por grupos de 3 columnas que varían en cada uno de los cuerpos. Las del primer cuerpo tienen en la base una estilización de un elemento vegetal y el fuste es de columnas melcochadas. Como en los 3 casos, están coronadas por capiteles corintios. En el segundo cuerpo, las columnas tienen la base surcos rectos y el fuste está dividido en surcos que se orientan en distintas direcciones. En el tercer cuerpo, la base vuelve a tener estilizaciones vegetales en la base, las columnas vuelven a tener estilizaciones vegetales en la base y en el fuste decoración en espina de pescado. Las calles tienen hornacinas coronadas por veneras que, como hemos dicho, les dan gran solemnidad a las estatuas que se colocan delante. Y en el cuerpo superior por 3 pinturas que a sus lados también ostentan grandes veneras que sin duda fueron las que sirvieron de inspiración para las grandes veneras que
ornamentan altares como el de la Catedral de Tunja y el de la Iglesia de San Francisco. Para presidir el retablo, los ermitaños encargaron una representación de la Virgen de la Candelaria, de la cual hablaremos en un programa posterior. Maestro Serrano, el ambiente místico del desierto de la Candelaria ha seguido atrayendo a ermitaños y anacoretas. El desierto de la Candelaria sigue siendo hoy día un lugar donde llegan numerosas personas en busca de paz y tranquilidad y experiencias espirituales. Los padres agustinos recoletos tienen en el convento de la Candelaria un noviciado para los jóvenes que quieren hacerse religiosos y quienes vienen a este lugar durante un año para tener experiencias espirituales antes de llegar a Bogotá a continuar sus estudios y finalmente convertirse en sacerdotes. Pero durante todo el periodo colonial, el desierto de la Candelaria fue un lugar que atrajo numerosas personas en busca de esa paz, de esa tranquilidad y de esas vivencias espirituales. Aquí vinieron a comienzos del siglo XVII, por ejemplo, don Fernando y don Pedro Solís de Valenzuela, los miembros de aquella familia de la cual hablamos con motivo de nuestro programa sobre la ermita de Monserrate, puesto que fue la familia Solís de Valenzuela quienes donaron los terrenos y los recursos para construir allá lo que se suponía que iba a ser una cartuja. Don Pedro y don Fernando Solís de Valenzuela vinieron al desierto de la Candelaria en compañía del pintor Antonio Acero de la Cruz en busca precisamente de una aventura espiritual. Aquí vivieron durante varios días de la manera más precaria, consiguiendo sus alimentos ellos mismos y dedicados a la oración y al ayuno. Y aquí conocieron al padre Mateo Delgado, fundador del convento, quien fue quien ayudó a don Fernando Solís de Valenzuela a tomar la decisión de convertirse en cartujo. Ustedes recuerdan que don Fernando Solís de Valenzuela fue la persona encargada de llevar el cuerpo del arzobispo Almanza, que había muerto en Villa de Leyva, al convento de las monjas españolas que él había fundado, y que después de entregar el cuerpo del arzobispo se encaminó a la Cartuja de Segovia y se hizo el primer cartujo del nuevo reino de Granada. No ha habido un día en la historia en que no haya sucedido un pequeño cambio, y es la suma de todos esos pequeños inventos, reflexiones, hallazgos y conquistas la que le da cuerpo a los movimientos, a los grandes acontecimientos que llamamos revoluciones. Soy Sandra Karina Poli. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes y los invito para una próxima ocasión en que estaremos nuevamente descubriendo.
América y Europa, vidas paralelas, respuestas del antropólogo Álvaro Soto. Pinceles italianos en los campos de Boyacá, historias del arte con el maestro Eduardo Serrano. En Francia, el motor de la historia corre a revoluciones por minuto. ¿Por qué estaban tan agitados los franceses hace 2 siglos? Explicaciones del profesor Alfonso Ricaurte. Bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Estamos descubriendo. Soy Sandra Karina Poli. Creemos que la presencia europea en la Nueva Granada fue exclusivamente española, y en eso tenemos algo de razón. La permanente rivalidad de España con los distintos poderes imperiales de su tiempo y el temor de la Iglesia Católica a la influencia de movimientos protestantes y anglicanos dio como resultado una política de aislamiento de las colonias americanas, del contacto y la influencia de otras naciones de Europa. Pero la coraza protectora de España no era totalmente impermeable, y las conexiones de la Iglesia permitían una filtración ocasional de influencias del arte italiano y de uno que otro personaje no español en tierras de América. Uno de esos pinceles italianos dejó su huella en Boyacá, en el convento de la Candelaria, donde se encuentra el maestro Serrano en este preciso instante. Maestro Serrano, usted nos había prometido hablar de la imagen de la Virgen de la Candelaria de Francisco del Pozo. ¿Por qué le llama tanto la atención este cuadro? Sí, efectivamente, hoy vamos a hablar del cuadro de la Virgen de la Candelaria que preside el retablo de la iglesia del convento de la Candelaria en Boyacá. Porque se trata de un cuadro de singular importancia en la historia del arte nacional. Es bien sabido que la pintura neogranadina tuvo 3 grandes influencias, o es producto de 3 grandes influencias. La influencia de la pintura flamenca, que nos llegaba a través de los grabados, de los libros y de las estampas, que era donde se basaban los artistas neogranadinos para hacer su trabajo. La pintura española, a través de los cuadros que traían las comunidades religiosas y la iglesia en general de España, y la pintura italiana a través de 2 grandes artistas que llegaron a Colombia en el siglo XVI y se instalaron en Boyacá: Angelino Medoro, de quien también hablaremos más adelante, y Francisco del Pozo. Los anacoretas que construyeron el convento de la Candelaria encargaron la representación de la Virgen que los iba a proteger a el italiano Francisco del Pozo, que se encontraba en Tunja en 1597, que es la fecha en que fue realizada la pintura. La obra tiene todas las características de la pintura italiana renacentista. La Virgen tiene unos rasgos hermosísimos y es de una gran dulzura. La imagen representa el 4.º misterio gozoso, o sea, la presentación del niño Jesús en el templo. Vemos a la Virgen con la vela, símbolo de la redención, en la mano izquierda, con el niño en sus brazos, que aparece envuelto en una sábana, pero envuelto un poco a la manera como envolvían los niños indígenas, es decir, un poquito como si se tratara de un chumbe, con las manos pegadas al cuerpo, lo que demuestra que Francisco del Pozo era un pintor consciente de los objetivos que iban a cumplir el cuadro en cuanto a atraer a los indígenas a la religión católica. En el fondo se ven 3 ángeles y en primer plano San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Se dice que esa fue la manera como Francisco del Pozo firmó la pintura, que puso a San Francisco para indicar que él la había hecho y a Santo Domingo para indicar el nombre de su ayudante. También se dice que los anacoretas que viajaron a Tunja a pedirle a Francisco del Pozo que realizara la pintura se llamaban Francisco y Domingo. En fin, cualquiera pudo haber sido la razón para la inclusión de estos 2 santos que figuran prominentemente de todas maneras en toda la iconografía neogranadina. En la parte de atrás se alcanza a ver un paisaje que es obviamente un paisaje inventado, un paisaje que no tiene nada que ver con la región donde se encuentra el convento. La pintura es de un colorido bien intenso y fue recientemente restaurada. Los 3 ángeles habían sido borrados de la obra y habían sido reemplazados por la figura de San José
y Simeón y Ana, dos ancianos que supuestamente presenciaron la presentación de Jesús en el templo. Al volver, esta restauración fue hecha nada menos que por José Celestino Figueroa en 1835. Era pues una restauración bastante atractiva. Sin embargo, es lógico que es mucho más real y mucho más verídica y diciente de la época colonial y de la pintura de este gran artista italiano, la obra como se encuentra en este momento. ¿Se conservan más pinturas importantes en el convento de la Candelaria, maestro Serrano? Sí, en el convento del Desierto de la Candelaria se conservan varias pinturas y tallas importantes, pero en particular una serie de pinturas que cuenta la vida de San Agustín, las cuales fueron realizadas posiblemente en Santa Fe de Bogotá en la segunda parte del siglo XVIII. Se trata de una serie de cuadros bastante grandes con sus marcos originales y que, repito, cuentan la vida de San Agustín, el fundador de la orden de los agustinos recoletos, que son quienes habitan y conservan este convento. La serie de pinturas se inicia con el nacimiento de San Agustín, pero incluye, por ejemplo, imágenes como la muerte de Santa Mónica, la madre de San Agustín. San Agustín, como se recuerda, fue una persona bastante desordenada en su vida hasta los 30 años, cuando se convirtió al catolicismo gracias a haber leído la carta de San Pablo a los romanos, y se convirtió desde ese momento en adelante en uno de los filósofos más grandes del cristianismo, en uno de los grandes doctores de la Iglesia. La escena representa a Santa Mónica en el lecho de muerte, acompañada pues por San Agustín y por algunos sacerdotes de la comunidad agustina que acompañaron al santo en esos momentos. Otro de los cuadros más interesantes de esta serie es este que representa a San Agustín, quien se encontraba escribiendo De Trinitatis, su tratado sobre la Santísima Trinidad, y quien en un momento de descanso salió a caminar por la playa. En la playa encontró un niño jugando y le preguntó qué hacía. El niño le respondió que estaba tratando de pasar el agua del mar a un pequeño hoyo que había hecho en la arena. A San Agustín le llamó mucho la atención la respuesta del niño y le explicó posteriormente a sus hermanos agustinos que sería más fácil para el niño lograr su cometido de pasar todo el agua del mar al pequeño hoyo que había hecho en la playa, que para los humanos comprender el misterio de la Santísima Trinidad. La serie continúa pues con cuadros que narran milagros, que narran otros incidentes de la vida de San Agustín, y es también uno de los tesoros que se encuentran en el convento de la Candelaria.